todas y todos. Nos da mucho gusto compartir este encuentro con ustedes. Yo soy Valentina Cendejas, soy subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y en nombre del Seminario de Trabajo y Desigualdades del Colegio de México y del ILSB, les doy la bienvenida a esta segunda sesión del Seminario Trabajo y Desigualdades de Género en el contexto de COVID. Si bien esta crisis comenzó como una crisis sanitaria, casi inmediatamente se convirtió en una crisis económica, social, humanitaria y de manera muy importante en una crisis de empleo y en una crisis de cuidados. La sesión de ayer estuvimos escuchando en este mismo seminario que si bien esta crisis tiene efectos para toda la población, para las mujeres tiene efectos particulares y diferenciados, puesto que un mayor porcentaje de mujeres que de hombres se encuentran trabajando en empleos informales, porque la mayor parte de las personas que trabajan en servicios sanitarios son mujeres, porque la carga de trabajo de cuidado se distribuye de manera muy desigual todavía entre hombres y mujeres al interior de las familias, y porque también se ha probado cómo los efectos de las recesiones económicas suelen tener impactos directos en una mayor pobreza de tiempo para las mujeres. Si bien la pandemia ha evidenciado y ha exacerbado estas asimetrías, es claro que estas no son consecuencia del COVID. La crisis multidimensional en la que estamos en este momento es en buena medida consecuencia de 40 años de gobiernos nacionales, de instituciones internacionales, al servicio del capital, del libre mercado y de las grandes corporaciones. Llevamos más de 4 décadas de políticas neoliberales que han privatizado los bienes y recursos del Estado y que han quitado recursos y desmantelado los servicios públicos básicos como la salud, la educación, la seguridad social. Y así fue como llegamos a esta pandemia, no solamente en México, sino en gran parte de los países, con servicios de salud que están depauperados, que son insuficientes, con personal médico laborando en condiciones precarias, con un sistema económico que funciona a costa del trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, y en donde más de la mitad de la población está trabajando en trabajos informales y precarios. Todo esto ha llevado a una exacerbación de desigualdades de todo tipo, entre un puñado de millonarios y grandísimas mayorías viviendo en pobreza, entre poblaciones racializadas y no racializadas, y también, y por supuesto, entre hombres y mujeres. En esta segunda sesión del seminario vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a ofrecer algunas alternativas de transformación. Paso ahora a presentar a quienes integran el panel en el orden en el que van a estar participando. Primero presento con mucho gusto a Carlos Brown Solá. Carlos es socio fundador del Instituto del Sur Global. Ha trabajado en el último lustro por la justicia fiscal desde una perspectiva de desigualdades, derechos humanos y economía política. Es maestro en economía por el Colegio de México y especializado en relaciones internacionales por la Escuela Diplomática Española y la Complutense de Madrid. También nos acompaña Mónica Orozco. Mónica es consultora de diversos organismos internacionales como ONU Mujeres, es parte de la Red de Cuidados de México. Sus áreas de especialización incluyen diseño, seguimiento y evaluación de políticas de igualdad, y actualmente es directora de Genders, organización que trabaja sobre pobreza, oferta laboral y economía del cuidado. Y finalmente, pero no menos importante, me da gusto presentar a Natalia Flores Garrido. Natalia tiene una maestría en Ciencias Sociales por Flaxo, México, es candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nelson Mandela, donde es también investigadora asociada al Centro para el Avance del Antirracismo y la Democracia. Sus temas de investigación son sociología económica, precariedad laboral e identidades de género. La dinámica del día de hoy va a ser la misma que ayer. Cada panelista va a tener 10 minutos de exposición y al terminar vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas de ustedes quienes nos están acompañando. Así que por favor déjenos sus preguntas en el chat del Facebook Live y si quieren compartir en redes, estamos usando los hashtags género, trabajo y desigualdades y el hashtag desigualdades. Ahora sí, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla y voy a iniciar mi timer para no pasarme. Muy bien.
Como mencionó Valentina al inicio, pues un poco es la intención de esta presentación, es poner en contexto todo lo relacionado con la justicia de género, entendida desde la justicia fiscal, y cómo plantear una opción de recuperación se tiene que pensar desde aquí. Es algo que se ha puesto en la mesa en los últimos 20, 30 años, como, digamos, desde la política pública, pero ahora parece más evidente que nunca la necesidad de empujar esta agenda en particular. Primera cosa que me gustaría decir es, pues poner en contexto esto, ¿no? Un poco, México es un país que está marcado por las extremas desigualdades. Es un país junto con Brasil que son como el espejo global de las desigualdades. ¿Por qué? Porque en nuestro país viven, las personas más pobres de nuestro país están entre las más pobres del mundo, las personas más ricas de nuestro país están entre las más ricas del mundo. Es decir, en nuestro país conviven las extremas desigualdades, lo más pobre del mundo con lo más rico del mundo, con los más ricos del mundo. Eh, esta es una gráfica que ha ido un poco a poner en contexto, pero la voy a brincar un poco. Pero a mí me parece muy importante, además, que veamos cómo se refleja esto, cómo se agrava esto desde la desigualdad de género. Y es que, bien dice Amartya Sen, que no es un fenómeno homogéneo esta desigualdad de género, sino que tiene 7 manifestaciones digamos, en la vida de las mujeres, cómo se manifiesta la desigualdad, pues tiene que ver desde mortalidad y natalidad, como el desenvolvimiento básico, y además incluye 4 variables que a mí me parecen fundamentales que pongamos sobre la mesa, que es las oportunidades de educación y formación, el empleo, el ascenso laboral y tipos de ocupación, la propiedad de la tierra y de viviendas, que es algo que ha estado invisibilizado en México respecto a lo que pasa en muchos lugares de América Latina, y no tanto desde la academia, sino desde la política pública, y la división del trabajo, que es evidente, que es donde existe una de las desigualdades más fuertes. Y a esto es a lo que le solemos llamar la desigualdad económica de género, que digamos es la base de muchos de los problemas que estamos enfrentando hoy en día, vienen dados por esta desigualdad económica de género. Para muestra, varios botones. En vivienda, apenas 35 de cada 100 viviendas en México son propiedad de mujeres, contra un 62%, si no me equivoco, de hombres, y el resto es propiedad compartida o no se conoce. En la propiedad social, es decir, en ejidos, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera 3 son mujeres, y usualmente suele venir ese traslado de la propiedad, ya sea por migración o por viudez, ¿no? Por herencia o porque migró la persona, el hombre que era el dueño, y además la decisión sobre esa tierra está dada por hombres, es decir, las asambleas comunitarias están dominadas por hombres, entonces incluso esta cesión de derechos, ese traslado de derechos está decidido por hombres. En participación laboral, una mujer tiene que trabajar 5 días más al mes para tener el mismo ingreso que un hombre en promedio, y en autonomía económica, pues las mujeres dependen más de los ingresos de fuentes indirectas. Es decir, 1 de cada 3 pesos de ingreso vienen de fuentes indirectas, es decir, por transferencias monetarias, ya sea gobierno, de familias en el extranjero o desde ciudades, etc. Y luego tenemos el caso de la informalidad laboral, donde no voy a meter mucho porque sé que mis colegas van a ahondar un poco más, pero me parece muy interesante notar que cuando desagregamos la informalidad laboral, pues tenemos este caso en que, digamos, las tasas se parecen mucho, pero cuando vemos cómo se compone esa tasa, vemos que quitando sector agropecuario, que es un sector masculinizado, tenemos el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado y el trabajo independiente, donde las mujeres llevan la mayor carga, digamos. Entonces, digamos, esas tasas iguales que vemos siempre en informalidad laboral, pues esconden muchos problemas de precariedad para las mujeres y de no reconocimiento del trabajo como tal. Y esto se suma, como ya dije, que seguramente vamos a escuchar más al rato, el tema de la triple jornada, que es algo que hemos escuchado mucho, pero que cuando vemos los números impacta más, ¿no? Lo que trabajamos los hombres en trabajo de mercado, es decir, lo que sí se reconoce como trabajo, que es la barra azul, pues muestra que sí somos más los hombres, en las horas trabajadas por hombres a la semana, en millones de horas, respecto al de las mujeres, que tiene que ver con la baja participación laboral de las mujeres en trabajos de mercado. Pero una vez que incorporamos doméstico y de cuidados, pues la diferencia es abismal. Las mujeres trabajan muchísimo más de lo que trabajamos los hombres. Y esto me lleva a, digamos, esto se cruza con el hecho de que no existe mayor reflejo de las prioridades de una sociedad y su gobierno que los presupuestos públicos. Es decir, dime dónde gasta tu gobierno y te diré qué te importa. ¿Qué le importa a ese gobierno? ¿Qué le importa a esa sociedad? Y por eso es que se vuelve fundamental que veamos estos temas desde la justicia fiscal.
¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia fiscal? Hablamos de nivelar el campo de juego para promover la igualdad de oportunidades y capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente, imagínense una mesa de futbolito, digamos, de estas donde juegas así con tus manos, y esa mesa le pones ladrillos a un lado de la mesa. Pues evidentemente el equipo que está intentando anotar del lado que está arriba, pues la va a tener mucho más difícil a la hora de intentar anotar. Mientras que el otro equipo lo único que tiene que hacer es quizá empujar la pelota, soplarle si quiere la gravedad, hacer lo propio. Pues algo así pasa con nuestra sociedad. Tenemos unas desigualdades tan tremendas que la idea de la meritocracia, de echarle ganas, de si le echas ganas tú puedes superarte, pues claramente está impedida por estos ladrillos, ¿no? Los ladrillos son esta serie de privilegios que ha ido sumando a las personas y que no permiten competir en igualdad de condiciones. ¿Cómo nivelas la mesa? Pues con bienes y servicios públicos. La agenda de la inversión en bienes y servicios públicos es una agenda que ha estado muy descuidada en México. A diferencia de lo que pasó en América Latina durante las últimas 2 décadas. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para tener un espacio, una voz y agencia para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Es decir, invertir en bienes y servicios públicos es una forma de construir un nuevo contrato social fiscal, donde además busquemos que las personas inviertan en lo social, en lo público, por medio de sus impuestos, ¿no? Y ese es un contrato social que tenemos que empezar a empujar, digamos, como respuesta a esta pandemia. Yo creo que este es un punto focal y que ya es impostergable esta decisión que asumamos. Y cuando hablamos de justicia fiscal, hablamos de 2 enfoques transversales. Primero, hablamos desde el ejercicio efectivo de derechos, es decir, no solamente que los derechos estén en papel, sino que realmente la gente tenga acceso a el ejercicio de sus derechos, a la salud, a la vivienda, a un medio ambiente sano, y esto se logra a través del dinero público, a través de las inversiones en el dinero público. Y el otro tiene que ver con el combate a las desigualdades, porque no nada más es una, no solamente es la desigualdad económica, no solamente es la desigualdad de género, no solo son las territoriales, las raciales, las intergeneracionales, sino que son todas conjuntándose e interactuando de manera que afectan cada vez, le vamos agregando como ladrillos de carga encima a la gente o en la mesita, le vamos metiendo en ladrillos nuevos conforme esas desigualdades se van cruzando, ¿no? Entonces interactúan entre ellas y generan, pues, digamos, se vuelven un impedimento para que la gente pueda ejercer sus derechos de manera efectiva. Y esto va atravesado sí o sí por una democratización de las finanzas públicas, es decir, poner en el centro la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Sí o sí, la construcción de lo público no puede ser sin democracia, no puede ser sin escuchar las voces, toda la mayoría de las voces, lo más representativo de las voces, y ese es uno de los fallos de la democracia representativa como la conocemos, que no logra terminar de incorporar las voces de quienes siempre han sido omitidos o no escuchados. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues para poner a las personas en el centro de las decisiones fiscales. Esta es una visión de las finanzas públicas que ponen en el centro a las personas. Y por eso yo planteo, y no soy el único, digamos, no viene de mi ronco pecho, esta es una corriente internacional que se ha estudiado por años, pero el planteamiento es tener una nueva visión sobre el dinero público. La batalla para la justicia de género estaba enfocada en batallas muy pequeñas, que no es que sean buenas o malas, no hay un juicio de valor hacia ellas, es solamente que se han quedado muy cortas en su alcance. Pongo el ejemplo del pink tax, ¿no? Este impuesto rosa de que te cobran más porque los productos son rosa, los ponen para las mujeres. Ok, esa es una batalla pequeña. ¿Qué deberíamos estar pensando? Pues en una visión más amplia, ¿no? Pongo el ejemplo del poverty period, no sé cómo llamarlo, pero la menstruación desde la pobreza, no sé cuál puede ser la traducción literal, pero digamos que es el enfoque que está planteando ahora Nueva Zelanda bajo Jacinda Ardern, que tiene que ver con, pues, la provisión de todos los productos de higiene menstrual de libre disposición en las escuelas y en edificios públicos, ¿no? O sea, en un baño que el Estado le esté dando, ¿no? Porque no puede verse como un lujo, como un producto que tienen que comprar las mujeres, es un bien de mínima necesidad, pero es cambiar el planteamiento, ya no es solo que le cueste más o menos a la persona, es que por lo menos eso esté garantizado por el Estado, porque es un mínimo indispensable del Estado. Y por eso es que es importante que nos centremos en la provisión adecuada de bienes y servicios públicos y donde el que las mujeres estén en la toma de decisiones es fundamental, pero no nada más las mujeres así como as a whole, nada más tienen que estar las mujeres, no. Mujeres que tengan un enfoque feminista, ¿no? Y esto, digamos, la paridad de género en este momento nos lo está mostrando en México, que no es suficiente decir necesitamos más mujeres, necesitamos más mujeres que empujen una agenda que se centre en las mujeres. Y por eso pongo este ejemplo de necesitamos más planeación urbana pensada desde las mujeres que utilizan el espacio urbano, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro.
Ya no me da mucho tiempo, porque voy a tomar un minuto más, pero digamos, el sistema fiscal y de género tiene cruces importantes que tenemos que poner en la mesa, que tienen que ver con un sistema tributario que sostiene y amplifica esta brecha entre mujeres y hombres. Es decir, y esto es algo muy poco estudiado en México y tenemos que empezar a estudiarlo cada vez más. Lo hemos hablado mucho desde el gasto público, que era el final de mi presentación, pero yo quiero centrar la agenda en la falta de inversión en bienes y servicios públicos, que incluye la falta de inversión en un sistema de cuidados, en un sistema que ponga la corresponsabilidad entre familias, empresas y el gobierno y lo público en el centro digamos, de la discusión. Un poco lo que quise mostrar es, vean lo poco que invierten nuestros gobiernos en lo que dicen que va para igualdad de género, porque luego cuando lo desagregas, pues el caso de Durango, el gobierno estatal de Durango, casi todo esto es su presupuesto completo de educación, que es un absurdo decir que todo su presupuesto de educación va para las mujeres, y el gobierno federal apenas invierte 3% de su presupuesto en lo que dicen que va para igualdad de mujeres, pero luego te das cuenta de que ni siquiera eso están haciendo. Y me quedo con esas conclusiones ya para terminar. El Estado mexicano tiene una responsabilidad en este cierre de las brechas, dado su rol redistributivo. Se deben impulsar aún más los presupuestos sensibles en todos los niveles de gobierno, pero es más allá de solamente etiquetar presupuesto. Es hacer transversal en serio, y esto incluye meter indicadores claros que midan el avance y el cierre de las brechas de género, y no solamente decir este dinero va para las mujeres y ya está, como está ocurriendo ahora con los programas prioritarios del presidente. El dinero público para los cuidados y la inclusión es una inversión y no un gasto, y eso es algo que tenemos que entender cada vez más. The Economist, que es una revista conservadora como pocas, ya lo puso sobre la mesa. Esto es una inversión, no es un gasto. Invertir en las mujeres, invertir en los cuidados, invertir en la inclusión de las mujeres no es un gasto y no se tiene que entender como tal. Y esta nueva visión sobre el dinero público pues debe poner en el centro esa provisión adecuada y de calidad, y esto es importantísimo. No nos podemos quedar con la batalla del acceso, tenemos que hablar de bienes y servicios públicos de calidad, porque solo así podemos hablar de ejercicio efectivo de derechos. Y por último, pues falta información tributaria y de gasto público que muestre muy bien el gasto diferenciado entre mujeres y hombres, que ayude a medir si estamos realmente cerrando esas brechas, porque la batalla en México quedó inconclusa. La adelantamos hace 2 sexenios y nos quedamos ahí como en el limbo y no logramos concretar. Y eso es todo, y les agradezco mucho su atención. Carlos, muchas gracias. Fundamental el concepto de justicia fiscal si es que queremos un Estado fuerte que provea servicios y que garantice derechos, efectivamente. Yes. Muchas gracias a Carlos, y le doy la palabra ahora a Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, y también estoy pues encantada de estar compartiendo el panel con Carlos y con Natalia. Me gustaría hablar un poco de tres temas fundamentales a lo largo de esta presentación. Lo primero es que quisiera plantear el problema que tenemos con la situación estructural de las desigualdades y la forma en que se agravan con la coyuntura en que estamos en este momento. Y no solamente el agravamiento, sino la falta de herramientas y de mecanismos desde gobierno y sociedad para atajar con mayor posibilidad de éxito esta crisis que, como ya Valentina decías al principio, es de carácter multidimensional, ¿no? Primero, quiero hacer el punto respecto de las políticas de cuidados, ¿no? De la existencia de servicios de cuidados, y cómo 3 capas de desigualdad permean sobre estas políticas y sus resultados sobre la gente. Primero, desde el punto de vista social. Segundo, desde el punto de vista de las desigualdades territoriales. El tercero, desde la manera en que se reflejan las desigualdades de género. Por otro lado, diferenciar 2 aspectos que tenemos que como sociedad atender. Primero, lo que son las políticas urgentes, que se han estado discutiendo muchísimo desde varias
esferas, desde la sociedad civil, pero también los partidos políticos. Hay una serie de propuestas que están sonando y que son importantes considerar y tomar en cuenta para ver cómo se puede ayudar a transitar y a salir y después recuperarse de la crisis. Y lo otro que no hay que perder de vista en el camino y que me parece fundamental es la necesidad del cambio estructural. ¿Y qué pasa? Por un conjunto de temas que tienen que ver con el sistema de cuidados, también con una reforma sendaria en el tono que ya Carlos comentaba. Bueno, primero, ¿cómo estamos en materia de desigualdad en la cobertura de cuidados? Esta gráfica lo que tiene es justamente la desigualdad social, socioeconómica, pues, en el acceso a las prestaciones de guarderías del Seguro Social. Las primeras barras del lado izquierdo son los deciles más pobres, las mujeres que están en condiciones de pobreza, más o menos los deciles 1 al 3, que es lo que dicen las cifras oficiales. Fíjense, aquí las mujeres tienen un porcentaje de acceso de tan solo 2.3%, a la prestación de guarderías, mientras que si nos vamos al extremo derecho de la distribución, estamos hablando de porcentajes alrededor del 35%. O sea, esto es una desigualdad estructural grandísima que tiene que ver con las posibilidades de acceso de las mujeres a los mercados laborales formales, ¿no? De por sí sabemos que la participación de las mujeres es baja, pero además cuando logran ingresar al mercado laboral, tienen que resolver una serie de situaciones del cuidado y de la distribución desigual, pues, de las actividades de la casa, y son pocas, pues, quienes pueden acceder. Entonces, esto es una cosa importante. Si nosotros quisiéramos usar el andamiaje institucional formal para incrementar la cobertura, bueno, pues, si lo usamos tal cual, así están las desigualdades. No tenemos una herramienta de política en la seguridad social que nos permita redistribuir los recursos. Esto es una cosa estructural y grave, pues. Segundo, me voy a poner simplemente un ejemplo. Aquí puse la Ciudad de México para que no nos parezca tan lejano el asunto de las desigualdades territoriales, ¿no? Sí sabemos perfecto las desigualdades entre el norte y entre el sur, son fundamentales a nivel de país, pero no hay que irse al mapa nacional para ver las desigualdades. Yo aquí lo que hice fue poner del lado izquierdo la delegación Coyoacán, del lado derecho la delegación Iztapalapa. Esta es la existencia de todos los servicios de cuidados privados para el cuidado infantil. Fíjense la densidad, ¿no? En el área de Coyoacán, los puntitos rosas pues son muchísimo más frecuentes que lo que ocurre en una delegación como Iztapalapa. Y si ustedes miran el trasfondo, o sea, todas esas rayitas grises blancas son trazas de calles y habitacionales, y para nada tiene que ver, ¿no?, la disponibilidad de servicios. Este es un ejemplo de desigualdad territorial en lo micro, y como les decía, si nos vamos, ¿no?, y hacemos los comparativos, la Ciudad de México con alguna ciudad del sur del país, bueno, pues los contrastes son iguales. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque esto es lo que ayuda a construir o a que permanezcan las desigualdades de género en la distribución del trabajo no remunerado, que es lo que nos aparece aquí al lado izquierdo de la gráfica. 75% de este trabajo lo realizan las mujeres. ¿Qué es este trabajo no remunerado? Pues eso, cuidar a los niños, cuidar a las personas enfermas, cuidar a las personas con alguna discapacidad dentro del hogar, a los adultos mayores, además de todo lo que tiene que ver con el sostenimiento del hogar, que ya en esta crisis es muy evidente: las compras, la limpieza, todo lo demás que hay que hacer. Bueno, así estamos, 75% realizado por las mujeres, 25% los hombres. ¿Cómo repercute esto en el mercado laboral? Lado derecho de la diapositiva, pues solamente 43% de las mujeres en el mercado laboral formal, o sea, remunerado, trabajando a cambio de un ingreso, versus 75% de los hombres. Esto como condición estructural, antes de la crisis. Todavía no llegamos al asunto del COVID. Bueno, ¿qué pasa con esto?
pues esta relación entre trabajo no remunerado y trabajo remunerado, de por sí desbalanceada, ¿no? Lo que está haciendo es exacerbándose con los niños fuera de la escuela haciendo trabajo escolar, adentro de las casas en donde las mamás, las abuelitas, los abuelos, todo mundo, ¿no? Abocándose a sustituir el trabajo que de por sí, bueno, el trabajo pues educativo que realiza todo el sector, maestras y maestros. En materia de salud, bueno, pues con el agravante de la crisis sanitaria, muchas familias, especialmente las familias con menores recursos, pues teniendo que enfrentar el cuidado de las personas contagiadas, ¿no? Pero además teniendo que hacer acciones de contención, de prevención de la salud mental. La encuesta de Ibero en COVID, del centro Equide de la Ibero, ya nos habla de 30% de la población con niveles críticos de ansiedad, derivados no solamente del riesgo sanitario, sino del riesgo social y del riesgo económico. Y las trabajadoras del hogar, un sector súper desprotegido, ¿no? Que no tiene acceso a la seguridad social, bueno, pues en su casa desde hace 3 meses, algunas de ellas, no sabemos cuántas porque no tenemos datos, preservando sus ingresos para mantenerse en casa, otras que ya la información que circula, aunque no es estadística, pues ya lo que nos dice es que perdieron sus ingresos y la protección por completo. Entonces, resultado, la desigualdad en el trabajo no remunerado, que representa 23.5% del PIB en cifras oficiales del INEGI, ¿no? Que afortunadamente tenemos ya calculadas de manera oficial y sistemática desde el año 2011. Creciendo. ¿Por qué? Pues creciendo porque todo este trabajo derivado de la crisis sanitaria ha venido a quedarse en las manos de los hogares, ¿no? Y por otro lado, porque llevamos cifras de decrecimiento del Producto Interno Bruto, de forma tal que todo lo que ahora hace el mercado en materia de cuidados y en materia de provisión de servicios, etcétera, ahora va a dar, ¿no?, al trabajo no remunerado de los hogares. Y por si eso no fuera poco, unas tasas de desocupación, en este caso de la ENCOVID, 17.2% de las mujeres, fíjense, o sea, ya casi 1 de cada 5 en condiciones de desocupación, 12.9% los hombres. Y no solamente eso, sino que en el caso de las mujeres, esta tasa de desocupación es del doble en lo informal, 21.9% si comparamos con 10% en el sector formal. ¿Sí? Entonces, todo esto lo que nos genera a manera de resumen es menos ingresos para las mujeres y sus familias, más trabajo no remunerado y de cuidados y en el hogar, y peor situación todavía para las mujeres más pobres, ¿no? O sea, golpeadas por lo remunerado, por lo no remunerado, pero además por la falta estructural de un sistema de protección social. Entonces, muy en breve y a manera de resumen, políticas de soporte que están floreciendo en el mundo para atajar la crisis, pero que en México no hemos sido capaces todavía de echar para adelante, a pesar de que ya hay muchísimas voces empujando este tema. Y también, aquí muy importante, porque la crisis ni se ha acabado ni se va a acabar pronto, ¿no? Entonces, ya se nos pasaron estos meses, pero hay que seguir tratando de consolidar estas cosas. El ingreso único temporal o renta única o renta básica o ingreso vital o como se quiera llamar, es importantísimo. Mónica, para cerrar. Gracias. Es importantísimo porque las mujeres están en la disyuntiva de cuidar o salir a trabajar, ¿no? Hacer los cuidados dentro de la casa presupone que tienes un básico para sostenerte, al menos en la parte de los alimentos y los gastos más básicos del hogar, y eso no está ocurriendo. Los sistemas de protección social que tenemos son totalmente insuficientes para ayudar a la población a transitar esta crisis, especialmente a la población más pobre. Segundo, soporte a negocios y empresas y el asunto de lo formal y lo informal.
estamos con unas cifras ya elevadísimas de pérdida de empleos formales, pero las cifras no oficiales, pero sí propuestas por las únicas iniciativas que hay de medición, ¿no?, adicional, que nos permiten dar datos desagregados para mujeres y hombres, nos dicen que el agregado total es de más de 8 millones de personas, ¿sí? O sea, comparado con la cifra oficial de pérdida de empleos formales de 1 millón. Es indispensable entrarle a estas políticas. Tercero, apoyo al cuidado. Con el sistema educativo en casa, con la pérdida de la posibilidad de que las trabajadoras del hogar puedan estar haciendo, pues ahora sí que su trabajo, ¿no? Para ayudar a disminuir todo el trabajo del hogar, son necesarias políticas más allá de la transformación estructural de los servicios de cuidado. Hay que pensar en iniciativas de gasto fiscal que permitan a los hogares sostener los salarios de las trabajadoras del hogar, dado que hemos todavía pues fallado pues en la posibilidad de incorporarlas a los sistemas formales, y esto es sumamente preocupante tanto para las trabajadoras como para el sostenimiento que hacen ellas, ¿no? De todos, de nuestros hogares, pues, ¿no? O sea, de quienes tengamos la posibilidad de contar con el trabajo de estas trabajadoras. Y ya para cerrar, esto no tenemos que perder de vista en el camino que hay que tender hacia un sistema de seguridad social universal, ¿no? Que tenga un sostén fuerte en el sistema de cuidados, y para eso se necesita una reforma hacendaria, ¿sí? No es posible hacer un sistema de seguridad universal si no tenemos, y no es posible tampoco pensar en incrementar, en sumar o en añadir impuestos en un pacto social y solidario si no pensamos en los temas de la rendición de cuentas y la transparencia. Hay agendas estructurales pendientes de cumplir. El artículo 3º constitucional acaba de incorporar el derecho a la educación desde la primera infancia, y hay que ver cómo se va a cumplir, porque poner derechos en la Constitución no es suficiente para hacer que esos derechos se ejerzan de manera efectiva. Pues eso, Gracias. Muchas gracias. Gracias, Moni. Muy claras las acciones específicas, y también muy importante visibilizar cómo la desigualdad económica implica necesariamente desigualdad de acceso a derechos fundamentales, y de ahí el rol importantísimo del Estado común igualador para redistribuir esta mala distribución de los ingresos y la riqueza. Natalia, vamos contigo. Sí, gracias Valentina, y gracias a todas las que están viéndonos, escuchándonos. También quiero agradecer a Cris Mendoza por su apoyo para articular como estas reflexiones que voy a compartir con ustedes. Bueno, pues yo voy a leer porque como tengo tan poco tiempo, después si no leo siento que no digo lo que realmente quiero decir. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Déjenme poner el reloj también. Bueno, la crisis que enfrentamos en este momento tarde o temprano va a terminar, ¿no? Esto es un hecho y es parte de la definición misma de crisis, que se trata de un acontecimiento temporal que después va a ser absorbido en nuevas rutinas y acomodos, o lo que hemos llamado una nueva normalidad, que justamente hace referencia a la forma en que la crisis va a dejar de ser crisis eventualmente, dando lugar a un mundo diferente. Esto es un hecho, de tal forma que al hablar del COVID-19 como un ejemplo que dará lugar a un nuevo acomodo de las cosas, no estamos hablando de una mera esperanza o un deseo de transformación. Estamos afirmando que, en tanto crisis, la pandemia ha creado ya de facto una configuración distinta de nuestros mundos cotidianos y de nuestras economías. Ahora, precisamente porque esto es inevitable, porque esta crisis va a terminar, es que debemos preguntarnos a quiénes afectará esta crisis y quiénes serán beneficiados por ella. No es verdad que de esta crisis todos saldremos perdiendo. Habrá para quien esto sea benéfico y habrá quien tenga los medios para usar el momento presente a su favor, ya sea incrementando la explotación de miles de personas o acumulando más riquezas, modificando leyes de acuerdo a sus propios intereses y definitivamente debilitando los derechos de la ciudadanía.
Esto no es ninguna novedad. Un repaso a la historia de crisis mundiales, como por ejemplo la de 2008 en Estados Unidos y global, o antes en México, nos muestra que no es verdad que las crisis afectan a todo el mundo. Y no estoy diciendo ni siquiera que no afectan a todo el mundo de la misma manera, sino que no afectan a todo el mundo, que por increíble que nos parezca, hay quienes se benefician, quienes salen ganando, se enriquecen, ganan poder y reafirman sus intereses. En este contexto, si queremos hacer por lo menos un contrapeso a estos intereses que ya están articulándose para ver cómo van a tener ventaja de este momento, es necesario que avancemos en el pensamiento y articulación de demandas para que esta vez la crisis sí pueda beneficiar a la mayoría. Frente a esta tarea, la economía feminista como un marco intelectual y político tiene mucho que ofrecer. Entonces, en los minutos que me quedan, voy a presentar nada más 3 puntos de economía feminista que me parecen útiles para el debate y la reflexión. La siguiente, por favor. El primer punto es la pregunta sobre qué economía feminista necesitamos en este momento, que es preguntarnos también de alguna manera qué feminismo necesitamos. Si bien la respuesta depende de diversas articulaciones, lo que en este momento me gustaría resaltar es que la economía feminista y el feminismo, que son urgentes en nuestra realidad, es la que se ha dado cuenta de los límites transformadores de una economía feminista dicotómica, que solo analiza las desigualdades en términos comparativos hombres versus mujeres. Una economía feminista que tiene como principal objetivo que las mujeres participen en igualdad de condiciones con respecto a los varones en el sistema económico es insuficiente y es ciega a las demandas de radicalidad y a las exclusiones que paradójicamente resultan de este tipo de discursos sobre la inclusión. En un país como México, en donde tanto hombres como mujeres ven vulnerados sus derechos económicos todos los días, es inconcebible que la demanda del feminismo sea nada más la igualdad y el análisis de brechas de mujeres con respecto a los hombres. Lo que necesitamos, planteo, es un feminismo que provea un marco de análisis y de lucha capaz de crear horizontes sociales más justos para todas las personas y principalmente para las personas que en estos momentos se encuentran en situaciones de mayor opresión, que son mujeres, sí, pero no todas y no todas de la misma manera. Tenemos que pensar en las mujeres no como en un grupo homogéneo, sino en las múltiples maneras en que las mujeres se enfrentan opresiones por su condición de género, raza, orientación sexual, clase, entre otros ejes. La siguiente, por favor. Esto quiere decir que una economía feminista dicotómica que piensa todo en términos hombres, diagonal mujeres, es incapaz de incluir estas otras dimensiones de diferencia. Esto quiere decir que una economía feminista transformadora debe ser no solo antipatriarcal, sino también antirracista y anticapitalista. Esto quiere decir, por ejemplo, que en estos momentos quizás sea más relevante preguntarnos sobre el salario mínimo de la población trabajadora que sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, o sobre la falta de agua en Ayutla que sobre el techo de cristal. Y no estoy diciendo que debemos abandonar unos temas para hablar de otros. Estoy diciendo que la ausencia de ciertos temas en la economía feminista y el posicionamiento de otros ha tenido consecuencias sobre las posibilidades que creamos y las demandas que somos capaces de articular. El segundo de los puntos, en consonancia con estas reflexiones de economía feminista transformadora, es pensar en los numerosos actores que intervienen en la economía y buscar intervenir en todos ellos. Con esto quiero decir que aunque el Estado y las políticas públicas son relevantes para garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también quiero decir que el Estado y las políticas públicas no pueden ser el único actor con el que dialoguemos, ni el lenguaje del mercado el que usemos como parámetro para medir la supuesta igualdad o autonomía de las mujeres, enfocándonos únicamente en nuestro reconocimiento como agentes de la economía que producen y consumen. Además de relacionarnos de forma crítica con el Estado y el mercado, la articulación de demandas de la economía feminista debe pasar también por la comunidad, por entender las prácticas económicas comunitarias como un lugar desde el que podemos aprender nuevas reflexiones sobre la economía, y aquí es importantísimo recordar que la economía es una práctica social llena de significados y orientaciones distintos a la acumulación y la búsqueda del beneficio privado. Por ejemplo, en estos meses de crisis económica he estado participando en una investigación exploratoria que se pregunta cómo sobreviven las personas en contextos de precariedad y ante la pérdida o disminución del ingreso de muchas familias, lo que ya las compañeras han mostrado, ¿no?
Ante esta situación, ¿cómo sobreviven las personas? ¿Qué hacen las personas? En México, una respuesta muy importante a esta pregunta es la comunidad. Y como parte del repertorio de estrategias económicas de las mexicanas, se encuentra la conformación de redes informales de parentesco, amistad, afinidad religiosa, territorial, entre otras, que tienen como objetivo mantener la vida de forma comunitaria. Lo que en economía ortodoxa se conoce como transferencias económicas de un hogar a otro, pero que yo aquí planteo que pueden ser entendidas fuera de esos marcos si somos cuidadosas del valor epistemológico que estas experiencias aportan. En estos momentos son muchísimos los casos de personas mexicanas que están ayudando económicamente a alguien más, como decimos en México, ¿no? Te ayudo económicamente, o que están recibiendo ayuda económica de alguien perteneciente a su comunidad. Yo creo que muchas aquí o muchos de quienes me están escuchando tenemos experiencias que compartir sobre cómo en estos meses hemos mandado dinero a nuestras madres, amigas, vecinas, hemos compartido lo que tenemos, hemos comprado cosas en vez de ahorrar porque queremos apoyar a quienes las venden, hemos participado en tandas o cooperado con despensas para la iglesia de nuestra adscripción, etc. Lo que me pregunto es si más allá de lo anecdótico, ¿no? Podemos reposicionar estas prácticas económicas que han sostenido a las comunidades cuando entran en vigor medidas de austeridad y pensarlas como un punto de partida para una economía distinta, en la que el bien común y la sobrevivencia colectiva orienten nuestros esfuerzos y nuestro trabajo. Esto requiere un acercamiento de los feminismos a los sectores populares, que son mayoritarios, y cambiar la manera en cómo vemos estos sectores, no simplemente como receptores o receptoras pasivas de la política pública o como víctimas de estos embates estructurales, sino como agentes que activan mecanismos solidarios y creativos de sostenimiento de la vida. La siguiente, por favor. Y con este punto termino. Es que estos dos puntos que presenté convergen justamente en un concepto que desde la economía feminista se ha desarrollado hace varios años, y es el concepto de la sostenibilidad de la vida. Y cómo esto puede ser un marco de acción que se trate precisamente de poner la vida al centro. ¿Cuáles vidas? Nos preguntamos. Todas las vidas, pero para llegar a ese todas las vidas, tenemos que empezar por asegurarnos de que se sostengan las vidas que hasta hoy han sido menos sostenidas. No se trata de empezar por las vidas que siempre han estado al centro, en este caso el varón blanco, burgués, occidental, todo lo que ya sabemos, y de ahí tratar de mover los márgenes para que se incluyan otras, sino de un cambio radical de perspectiva que ponga las vidas que menos se han sostenido al centro. Y a partir de ahí, reorganicemos las estructuras sociales como sea necesario. La sostenibilidad de la vida se trata de cambiar de perspectiva no solo en este, sino también en otros temas. Por ejemplo, no solo queremos conciliar los espacios laborales y familiares, queremos colectivizar el cuidado, y no solo mediante políticas públicas de cuidado, sino también mediante el cuestionamiento, por ejemplo, de la idea de familia nuclear heterosexual. Otra cosa, no solo queremos que se creen más empleos, sino que queremos trabajar menos horas, sí, o incluso no trabajar, sin que eso ponga en riesgo nuestro derecho a existir. ¿Por qué nuestro derecho a existir tiene que estar ligado a nuestra participación en el mercado laboral? No solo queremos que la reproducción sea tan valorada como la producción, sino que queremos que la producción esté supeditada a las necesidades de la población, otra vez poniendo al centro a la población que hasta ahora ha sido menos sostenida. No solo queremos que las mujeres tengan poder dentro del capitalismo, queremos que la articulación de la lucha feminista con otras luchas contribuya al poder colectivo para cuestionar este sistema y para crear uno más justo, con más libertad, autonomía y goce. La última, por favor. Si lo que he expuesto hasta ahora parece demasiado utópico e irrealizable, dejo aquí algunas consignas que no abarcan todo lo que he mencionado, pero que sin duda ayudarían en el camino. Primero, el ingreso básico universal, sumado a la universalidad en los servicios públicos de salud, vivienda, alimentación y educación, sumado a la reconquista de derechos laborales. Estas propuestas pueden ayudarnos a pensar y organizar una sociedad que ponga la vida al centro, porque implican una reorganización de los capitales y cubren a sectores en los que las mujeres son quienes asumen el mayor peso de la explotación, la violencia y la sobrevivencia. Además de esto, es indispensable que haya agua para Ayutla, municipio que lleva más de 1000 días, es decir, más de 3 años sin este derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy importante pensar en un sistema que ponga la vida como cosa más importante
y más elementos necesarios como el ingreso básico que ya mencionamos, los servicios básicos y los derechos laborales. Voy a pasar ahora a hacerles algunas preguntas a cada uno de las personas que participaron en el panel. Voy a empezar con Carlos. Le voy a preguntar específicamente qué recomendaciones le haría a la actual administración de cara a todos los recortes en presupuestos para poder fortalecer un presupuesto para la igualdad de género. Pues yo creo que el centro está en, a pesar de, digamos, una de las cosas que hizo esta administración fue incluir como presupuesto para la igualdad de género los programas prioritarios digamos, de este nuevo gobierno, o de este gobierno, ya no es nada nuevo. Y digamos, es una parte importante, digamos, las transferencias monetarias, sobre todo si se empiezan a universalizar, es una parte pequeña de digamos, de lo que tenemos que estar empujando, pero nos quedan muchos temas fuera relacionados, como ya dije, con el gasto en infraestructura, con el gasto en el acceso y la calidad de los bienes y servicios públicos. Ayer el CIEP lanzó una investigación, antier, sacó una investigación sobre el gasto en infraestructura, que me parece central revisar, porque lo que estamos viendo ahora es la caída más fuerte del gasto en infraestructura de la historia reciente de México. Al parecer, de los últimos 70, 80 años estamos en los peores niveles. Y lo que permite ver, y sobre todo me gusta que tienen una sección del gasto en infraestructura con perspectiva de género, es lo atrasados que estamos. Además, esto incluye desigualdades territoriales, incluye todo lo que ya mencionamos como agravantes. Está incluido y es una muestra muy clara de cómo el gasto en infraestructura es muy bajo, pero es todavía peor en el sur del país, en zonas rurales, digamos, es una parte que nos ha quedado fuera y que suma muy bien a lo que decía ahora Natalia de cómo podemos empezar a pensar esto, no solamente desde la dinámica, digamos, el centro ha estado, por ejemplo, hablando de enfoque de derechos en empleo, ¿no? Y todo el mundo pone en el centro de la recuperación por medio del empleo. Deberíamos estar hablando de un enfoque de derechos, deberíamos estar hablando de ingresos. Y ahí es donde pasan propuestas como el ingreso básico universal y como muchas otras propuestas, pero digamos, la respuesta ha sido tan pequeña y la recuperación se ve tan difícil con el planteamiento hasta el momento, que sí tenemos que empezar a preguntarnos, uno, ¿de dónde va a salir el dinero? Pero además, dos, si nos lo vamos a gastar en lo que nos lo deberíamos gastar, que es justamente en gasto en infraestructura y en servicios públicos. Gracias, Carlos. Voy a hacer ahora una pregunta a Mónica. Mónica, tú hablaste del sector de las trabajadoras del hogar, un sector claramente feminizado, con derechos laborales sumamente, bueno, sin derechos laborales durante mucho tiempo, y que además son el 10% de la población económicamente activa femenina, es decir, es una cantidad grandísima de mujeres que se emplean en el trabajo del hogar. ¿Qué hace falta todavía? Sabemos que ha habido avances en los últimos años, pero ¿qué hace falta todavía para que puedan tener acceso a derechos laborales efectivos? Sí, mira, yo pienso que el sector de las trabajadoras del hogar es de los primeros más golpeados en esta crisis, justo por lo que dices, ¿no? Por la carencia de derechos laborales, ¿no? Y el hecho de que el trabajo de estas mujeres puede ser fácilmente prescindible y sin mediación de ningún tipo de protección por parte ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera a través de un contrato, ni siquiera a través de alguna garantía de protección social. Ahora, ellas son, junto con los trabajadores de la construcción más pauperizados, ¿no? Son la base, ¿no? Junto con los jornaleros, ¿no? La diferencia aquí es que las trabajadoras del hogar son un sector pues eminentemente femenino, 95% de este tipo de trabajadores son mujeres, pero el rol que juegan en este momento de crisis, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué? Porque la recuperación, cuando empiece a darse, sectores como el educativo van a ser, lo escuchaba la vez pasada yo en una entrevista con el secretario de Educación Pública, va a ser el último sector en normalizarse, ¿no? En términos de que los niños vuelvan de manera cotidiana, etc. Las familias tienen que resolver ese cuidado y las trabajadoras del hogar han sido y son siempre fundamentales en esa tarea del cuidado y de
provisión de servicios a los hogares que justo lo que hacen, ¿no? Pues es permitir que todo lo demás funcione afuera, ¿no? Muchas trabajadoras, muchas mujeres trabajadoras, sin el apoyo de las trabajadoras del hogar, no van a poder volver a sus actividades, ¿no? Muchas trabajadoras especializadas en la industria, ¿no? Entonces, es una cadena completa y lo que no hay que dejar de lado es esta agenda que tímidamente se empezó con un piloto, ¿no? De incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social y que evidentemente pues se está viendo con dificultades para agarrar escala y en este momento no. Entonces hay que buscar otra estrategia, ¿no? Que sí permita a las trabajadoras paulatinamente volver a sus trabajos, pero también un soporte mientras. O sea, ya son 3 meses. Muchos de ellos se están quedando ya sin el soporte, ¿no? De sus patrones. Sí. Gracias, Mónica. Y muy importante mencionar que no hay un padrón de trabajadoras del hogar que pueda servir como una guía fundamental para poder dar apoyos, para poder dar ingresos mínimos universales, etc. Gracias, Mónica. Finalmente, a Natalia le quería preguntar si nos puede explicar un poquito, nos quedan unos 2 minutitos, sobre cuál sería la diferencia entre el enfoque de cuidados y el concepto de sostenibilidad de la vida. Sí. Bueno, pues yo creo que estos son 2 conceptos que se tocan, obviamente que están muy cercanos, en tanto los dos se plantean como una relación distinta con la vida, precisamente, y cómo se sostiene y cómo se cuida la vida. Yo diría que la diferencia, veo algunas diferencias como tanto en el ámbito de lo reproductivo y en el ámbito de lo productivo, entre la sostenibilidad de la vida y el enfoque de cuidados. En el ámbito reproductivo me parece que al hablar la sostenibilidad de la vida, sí implica una redistribución del cuidado, una colectivización del cuidado, pero esa colectivización no puede ser total mientras no se cuestionen estos 2 pilares que han sostenido la privatización del cuidado, que es precisamente la propiedad privada y la familia, ¿no? La institución de la familia. Mientras no busquemos dialogar sobre el cuidado, pero también poniendo estas instituciones por lo menos en cuestión, por lo menos no tomarlas como dadas, inmutables, inamovibles, yo creo que ahí es un enfoque en el que, un punto de diferencia quizás, y el otro sería en el ámbito de la producción, ¿no? Que me parece que las discusiones sobre el cuidado y el derecho a cuidar y el derecho a recibir cuidado van en este sentido de precisamente redistribuir la carga de cuidado y garantizar el acceso a este derecho. Y en tanto la sostenibilidad de la vida también se pregunta por la producción. ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué producimos? ¿Para quién producimos? ¿Cómo producimos? Y cómo podemos cambiar todo lo que pasa en el ámbito de lo productivo a un centro que no sea, un objetivo que no sea la acumulación de capital, ¿no? Sino justamente la sostenibilidad de la vida. Me parece que convergen en muchas cosas y pues sería importante que sigan el diálogo, ¿no? Seguir el diálogo entre estas 2 posturas. Muchas gracias, Natalia. Quiero retomar un comentario de la audiencia que tiene que ver con lo que tú exponías, Natalia, y que nos dicen, es fundamental cruzar a la economía feminista con la interseccionalidad. Así podremos reconocer las necesidades específicas de todas las mujeres indígenas, afromexicanas, urbanas, rurales, etcétera. Me parece que es muy relevante retomarlo, ya lo han expuesto también ustedes, pero es algo que no hay que perder de vista. Las mujeres no somos un grupo homogéneo, tenemos diferencias, necesidades diferentes y exclusiones diferentes, es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos llegando al final de este conversatorio. Quisiera hacer una recapitulación muy breve de algunas de las soluciones o las alternativas que se han dicho tanto hoy como ayer. Hemos hablado reiteradamente de la necesidad de un ingreso mínimo universal que sirva para evitar que las personas, en particular las que viven en una situación más precaria, tengan condiciones mínimas de vida digna. Esto es urgente en el contexto actual en el que estamos, pero tendría que verse como un derecho permanente y que el Estado debería de proveer no solamente en tiempos de crisis extrema como este. Hemos hablado, por supuesto, de la necesidad de reorganizar el cuidado de las personas, ya lo decía Natalia, de colectivizarlo. Es un elemento fundamental para la vida de todas y todas ahora y en las generaciones que vienen. La necesidad de corresponsabilidad social en el cuidado.
y la necesidad de una participación mucho más igualitaria de hombres y mujeres en el cuidado. Hemos hablado también de reconceptualizar el mundo laboral, del trabajo remunerado, de reducir jornadas laborales, de dedicar menos horas al capital y de dedicárselas a la vida, de reducir las brechas de ingreso, de reducir la discriminación horizontal en el trabajo. Hemos hablado, por supuesto, de redefinir la relación entre el Estado y la sociedad. Creo que esto es uno de los elementos fundamentales que surgen de la crisis o que se hacen evidentes de la crisis, y la necesidad de un Estado con una capacidad económica suficiente para garantizar derechos fundamentales para toda la población, no solo para los que pueden pagarlos. Servicios de calidad para todo mundo, que asegure educación, salud universal de calidad, pero más allá de eso también vivienda, alimentación, trabajo, transporte y por supuesto servicios de cuidado como estancias infantiles, estancias para adultos mayores, estancias o sitios para personas con discapacidades. Y por supuesto que para todo esto es fundamental una reforma fiscal, como de la que hablaron Mónica y Carlos, que cobre impuestos a la riqueza como una forma justa y necesaria de redistribuir y compensar las enormes desigualdades en las que vivimos. Creemos que esta es una oportunidad, esta crisis nos da una oportunidad única de repensar el sistema, pero también que es muy importante que estemos conscientes de que este cambio no va a suceder solo porque hubo una crisis. Tenemos que llegar a un consenso sobre estos temas, tenemos que dejar de ver estos temas como la agenda de las mujeres y pensar que estos cambios que estamos proponiendo no benefician solamente a las mujeres, no reducen solo las desigualdades de género, sino que nos llevan a redefinir este sistema de forma que no sea un sistema que trabaja para el capital, sino que trabaja y que privilegia la vida sobre cualquier otra cosa. En nombre del Colegio de México, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, les agradecemos mucho haber sido parte de este seminario. Agradezco mucho a las y los ponentes que también fueron muy importantes para conceptualizarlo y para hacerlo tan rico, y por supuesto al equipo técnico y al equipo de comunicación, tanto del Colmex como del ILSB, por hacerlo posible. Que tengan un muy buen día todas y todos.